Eureka. 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 Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka amigos, estoy muy feliz de estar este día con ustedes. Yo soy Matías. Hola Eureka amigos, yo soy Regina y tenemos una invitada muy especial. Hola Eureka amigos, yo soy Mía y la invitada especial es Clarisa. Hola Eureka amigos, ¿cómo están todos el día de hoy? Nuestra invitada especial, Clarisa, la podemos encontrar en el Departamento de Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues Clarisa Villegas es especialista en muchas cosas, ha estado con nosotros en otros programas, pero hoy va a tener un tema muy importante que todos nos preguntamos, ¿qué es la química? Y ahora vamos al mambo de la ciencia con Pía Natalia González Ortega. Sí, vamos. El mambo de la ciencia. Historia de la química. La química es una de las ciencias fundamentales para la comprensión de la materia y sus transformaciones. Su desarrollo está estrechamente ligado a la evolución del pensamiento humano, desde las primeras civilizaciones hasta la ciencia moderna. A lo largo de la historia, la química ha pasado de prácticas empíricas y filosóficas a un conocimiento basado en la experiencia y el método científico. Los orígenes de la química se remontan a las antiguas civilizaciones de la Mesopotamia, Egipto, China e India, donde se desarrollaron técnicas como la metalurgia, la elaboración de cerámica, la fermentación y la fabricación de tintes, perfumes y medicamentos. Estas prácticas sentaron las bases del conocimiento químico al observar y manipular la materia. Durante la antigüedad clásica, filósofos griegos como Empédocles y Aristóteles propusieron explicaciones sobre la composición de la materia. Empédocles planteó la teoría de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Demócrito introdujo la idea del átomo como la unidad indivisible de la materia, concepto que sería retomado muchos siglos después. En la Edad Media surgió la alquimia, que combinaba conocimientos prácticos, filosofía y misticismo. Los alquimistas buscaban la transmutación de metales en oro y el elixir de la vida. También realizaron importantes aportes técnicos, como el desarrollo de métodos de destilación, sublimación y cristalización. De este periodo destacan figuras como Jabir ibn Hayyan en el mundo árabe, quien contribuyó el uso de sustancias químicas y al laboratorio experimental. Es considerado como el fundador de la farmacia moderna. La química moderna comenzó a consolidarse en el siglo XVII con la introducción del método científico. Robert Boyle es considerado uno de los padres de la química moderna por su obra El químico escéptico, en la que rechazó las ideas aristotélicas y promovió el estudio experimental de la materia. En el siglo XVIII, Anthony Lavoisier revolucionó la química al formular la ley de la conservación de la masa, establecer una nomenclatura química sistemática y explicar el papel del oxígeno en la combustión, marcando el fin de la alquimia. En los siglos XIX y XX, la química experimentó un gran avance con el desarrollo de la teoría atómica. La tabla periódica de Dmitri Mendeleev
el estudio de la estructura del átomo y el surgimiento de ramas especializadas como la química orgánica, inorgánica, analítica y físico-química. Estos avances permitieron el desarrollo de nuevos materiales, medicamentos y tecnologías que transformaron la sociedad. En el siglo XIX, Marie Curie fue la pionera en la investigación de la radioactividad. Sus aportes cambiaron el rumbo de la química y de la física, además de descubrir junto con su esposo 2 elementos radioactivos nuevos, el polonio y el radio. Fue ganadora de 2 premios Nobel en 1903 y 1911. Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. El mambo de la ciencia. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Hola, Clarisa. Hola. Hola, Clarisa. Hola, ¿qué tal, Eureka amigos? ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues, hola, Clarisa, de nuevo. Y mi nombre es Bruno. Y hoy te voy a hacer una pregunta que llevo tiempo esperando. ¿Quién descubrió la química? Más que nada, antes de decir quién descubrió, ¿por qué no vemos qué es primero? ¿Listo? ¿Posteridad? La química, pues mira, es esa ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Ahora, ¿quién la descubrió? Pues mira, no es tanto quién la haya descubierto al final, pues ha sido el hombre, la humanidad al paso del tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Clarisa. ¿Por qué es importante conocer la química? Bien, mira, justo, la química, pues es esa ciencia, te estudia todas las características, propiedades, estructura de la materia. Todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que comes, al final es química. Entonces sí es muy importante que conozcas pues cómo se compone, cómo se caracteriza, cómo podemos ver ciertas sustancias que te pueden dar en la vida diaria, tu comida, tu sustento, tu vestimenta, los colorantes, los medicamentos, todo viene y todo es química. Oh. Wow. Hola, Clarisa, de nuevo. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo inició la química? Bien, mira, justo hablando de la historia de la química, pues se puede decir que la química en la historia abarca un lapso de tiempo muy grande, ¿listo? Abarca desde lo que es la antigüedad, la prehistoria, hasta el día de hoy. ¿Listo? Yo te puedo describir a lo mejor esta historia de la química en 4 etapas principales. La prehistoria, la alquimia, la química moderna y la química contemporánea, que es la que hacemos actualmente. Oh. Clarisa, ¿cómo es la alquimia? Bien, la alquimia, digamos que fue la segunda fase en la historia de la química, después de la prehistoria. Es muy importante primero que te toque la parte antigua, la prehistoria. ¿Por qué? Porque la primera reacción de la cual el hombre o la humanidad tuvo contacto, pues fue el descubrimiento del fuego. Se puede decir que esa fue la primera reacción química en la humanidad. Entonces, la alquimia lo que hizo, pues fue tomar toda esta parte del fuego, conceptos básicos, ciertas definiciones que vio durante esta prehistoria hasta el siglo I, por así decirlo, y de ahí surgió el interés por seguir con la alquimia. Ahora, ¿qué es la alquimia? No es más que la búsqueda, en aquel entonces, de la famosa piedra filosofal, es decir, involucrar fuego, química y otros elementos con una parte mística, religiosa, con simbiología, todo esto. Entonces, con esta parte de hasta con la astrología también. Entonces, con todos esos conceptos, lo único que querían en aquel entonces era la búsqueda de la piedra filosofal. Eso es la alquimia. Hola, Clarisa. Yo también tengo una pregunta. ¿En algún momento encontraron la famosa piedra filosofal o solamente es un misterio? Buena pregunta. Sí, pues es una buena pregunta, efectivamente, Matías. Mira, la piedra filosofal no era más que la búsqueda de aquella sustancia que pudiera transmutar, por ejemplo, metales, es decir, convertir cualquier metal en oro. O querían la eterna juventud, el elixir de la vida, que fueran eternos, o bien que fueran omniscientes.
que es simplemente saberlo todo, y eso pues en el concepto en que Dios solamente lo sabía todo, ¿no? Entonces esa sustancia pues era obviamente imposible en aquel entonces, pero aunque no lo creas, fueron 2 siglos aproximadamente o más en la búsqueda de la famosa piedra filosofal, la cual pues terminó esa parte o esa etapa de la alquimia desde el momento en que pues no había pruebas, no era nada que pudiera comprobarse. Entonces la química al final, también algo muy importante a comentarles, es que como toda ciencia, buscamos comprobar hechos. Entonces, en ese entonces, toda la parte y todo lo que fue esa etapa de la alquimia, pues no podía ser absolutamente nada comprobable, y ahí fue cuando terminó mucho de esa etapa. Clarisa, y entonces inicia, digamos, la química moderna, esta un poco que conocemos. Sí, de hecho, la química moderna ya surge por ahí del siglo XVII con Lavoisier, al que conocemos como el padre de la química. Entonces, justo Lavoisier lo que hizo fue decir, no, la alquimia, adiós, ¿sí? Refuta todo lo que es la alquimia y llega la química moderna, donde surge el famoso pues, método científico, donde, ¿qué significa? Simplemente todo aquello que puedes investigar y reportar con hechos y que pueda ser comprobable. Entonces, ahí surge precisamente la química moderna, que al final pues es lo que nosotros seguimos involucrando al día de hoy. Oye, Clarisa, ¿y la química moderna puede funcionar en un futuro en algo? No, de hecho ya surgiría a la química contemporánea. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Evolucionar. ¿Sí? Todo esto es una evolución. Entonces, a lo que vivimos actualmente en la química contemporánea, o es la actual, ya digamos que es mucho más evolucionada y en un paso mucho más arriba de lo que y fueron los inicios de la química, por así decirlo, que es la química moderna. Te voy a poner un ejemplo. En la química moderna, en aquel entonces, fue el descubrimiento de muchos elementos químicos. También, por ejemplo, el descubrimiento de las primeras sustancias, que fue la urea, que fue destilar la urea de la orina. Pero en aquel entonces solamente existía la idea de que solamente de cosas naturales podías tú obtener ciertos compuestos químicos. ¿Qué es lo que ahora nos da la química actual, la contemporánea? El refutar eso y decir, no, también te las puedo sintetizar. Entonces, en la química actual surge lo que denominamos en química la síntesis química o la síntesis orgánica, que es poder fabricar compuestos químicos sin que necesariamente sean naturales, sino entonces ese es el auge que ahora tenemos actualmente. Clarisa, yo tengo otra pregunta. ¿Cualquier cosa puede ser química? Pues sí, prácticamente al final toda esta química que involucra pues muchas teorías donde todo gira alrededor del átomo. Entonces todo lo que tú tocas, todo lo que es, al final es ¿Química? Química. Oh. Clarisa, tengo otra pregunta. ¿Para qué nos sirve la química? Uy, la química te sirve tu vida diaria para todo. Desde lo que es tu supervivencia, tu salud, tu vestimenta, tu sustento, todo. En los alimentos, los conservadores de alimentos, colorantes en los mismos alimentos, productos que pueden ir en los alimentos que no sean del todo naturales, te hacen bien, es todo lo que tú consumes. Voy a también hacer un paréntesis, las plantas nos dan también muchos compuestos químicos, ¿listo? Lo que te comes, las frutas, tus verduras, todo eso te da compuestos químicos, eso lo ingieres y hace bien a tu salud. Si te enfermas, ¿qué sucede? Necesitas un medicamento, entonces también la química eso te da la fabricación de medicamentos, desarrollo de nuevos medicamentos, todo lo que te puede curar. Entonces en tu salud la tienes. ¿Por qué su blusita es morada, tu blusa es rosa, la blusa de Bruno es verde? Porque esos son colorantes, entonces también la tinción de estas telas te la dan colorantes químicos, que son sintéticos también. Entonces todo lo que tú vives, todo eso va a ser química. Muchas gracias. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? Muy bien. Justo dentro ya de lo que fue la química contemporánea, es decir, finales del siglo XIX, siglo XX, surgió precisamente la tabla periódica por Mendeley, quien la hizo, la organizó. Y esta tabla igual la puedes tú encontrar en grupos, en familias. Entonces, todos estos elementos que pueden ser desde elementos, metales, ciertos gases, etcétera, están organizados precisamente por sus propiedades y por sus características. Entonces, tú en la misma tabla, tú puedes encontrar acorde a estas características de cada átomo, de cada elemento, tú las puedes encontrar organizadas en grupos y en familias dentro de la tabla. Muchas gracias. Clarisa, fíjate, me quedo pensando porque luego oímos mucho en las redes sociales que la químico es malo, tiene químicos, hay elementos químicos, no, eso es un proceso químico.
y desconocemos que pues casi todo es un proceso químico, ¿no? Es correcto. ¿Nos puedes decir un poco, explicarnos eso? O sea, no debemos de tener miedo si dice, sin químicos no quiere decir que sea bueno, o hay algo que no sea químico. Sí, es una muy buena pregunta, fíjate. Al final sí, está un tabú. O ese mito también de decir, es que todo lo que sea químico es malo. No es así, en realidad. También hay que entender que muchos de los compuestos químicos, sí, algunos pueden ser tóxicos, algunos pueden ser venenosos, pero no podemos generalizar ni crucificar a toda la química solo por eso. Más bien nosotros debemos tener un conocimiento de qué sí puede ser bueno y qué puede ser malo. Es decir, un insecticida, por ejemplo, a los niños, ustedes no se van a acercar, ¿verdad?, a algún frasco o algo que no conozcan y que sepan que puede hacerles daño. Eso sí, no, o sea, sí entendemos que puede haber sustancias que no son adecuadas. Pero todo lo que tú puedes decir que consumo, que un chocolate, que un dulce, que un conservador en un alimento, no es malo. O sea, sí, no debemos también, no encuentro como tal la palabra, juzgar a todo para que pueda hacernos malo. Más bien es tener nosotros un conocimiento adecuado de qué pueden ser las sustancias que me van a hacer daño y cuáles pueden ser las que están bien. Un ejemplo también, si me permiten darle, una planta. O sea, yo no voy a acudir a una planta que yo sé que puede ser venenosa, no la voy a molestar, la voy a dejar en su hábitat normal. Pero sí puedo consumir otras que sé que me van a dar un beneficio. Entonces, simplemente no podemos generalizar a que los químicos son malos. Más bien debemos tener un conocimiento de qué puedo consumir y qué no puedo consumir. Bueno, yo también tengo otra pregunta. ¿Desde cuándo existen los átomos? No, pues el átomo desde la creación, vamos a decir así, más bien fue su entendimiento, justamente por toda esta historia, es en qué momento fue el conocimiento de decir esto es un átomo. Digamos que en época, como te dije, las primeras fases en la historia, prehistoria, ¿sí?, alquimia, no tenían obviamente conocimiento de que era lo mismo, hasta que entró la química moderna, ciertos científicos, insisto, como Lavoisier, Bohr, Dalton, que fueron los que hicieron estas teorías atómicas. Ahí fue cuando se dio a conocer cómo era su estructura o qué era de lo que consistía un átomo, pero el átomo al final está desde nuestra creación, desde que el mundo existe. Me acaba de surgir otra pregunta. Me gustaría saber cuál es el elemento químico que ha salvado más vidas o cuál será como el más importante para todos los seres humanos. Cierto. Uy, mira, podemos nombrar a muchos. Un ejemplo principal, el oxígeno. Sin oxígeno químico. no vivimos. ¿Qué otra? El nitrógeno. El nitrógeno es esencial en muchas moléculas de las cuales nosotros vivimos, que son, por ejemplo, aminoácidos o sustancias esenciales en nuestra vida. ¿Qué otro? El fósforo. También es algo importante en muchos procesos enzimáticos, es decir, tu crecimiento, todo lo que eres tú en todo el paso de tu vida vas a necesitar del mismo. Algo muy importante también, el platino, si lo vemos ya en algo que no es en supervivencia. El platino actualmente pues ha sido pues algo de mucho interés, muy importante en la fabricación de muchos medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer o cosas así. Entonces, en realidad, a lo mejor no podemos ser exclusivos con un solo elemento. Todo o cada uno de ellos va a tener un beneficio en sí, pero pues a lo mejor debemos saber los más elementales, ¿no? Y a ver, me surge otra pregunta ahorita aquí pensando y platicando que lo que platicaba con mí antes de entrar. ¿Hay elementos químicos que no hemos descubierto? Claro. ¿Sí? Sí. Qué emoción. No, y nos falta mucho. Es como las plantas o como muchos medicamentos, es lo mismo también con ciertos elementos. Al final esto es ciencia y es seguir en la investigación y toda la gente que se dedica a esto es seguir y seguir, porque todavía hay mucho que no hemos descubierto y que nos falta por hacer todavía. Pero fíjate, otra pregunta. Entonces, ¿podemos decir que hay elementos químicos que también hay en otros planetas? Ya sabemos que hay elementos químicos en la Tierra y en Marte, por ejemplo. Sí, claro que sí, eso es un hecho. Pero pues al final es la ausencia de algunos, la presencia de otros. Por ejemplo, como estábamos diciendo, presencia de oxígeno vital para en supervivencia para que pueda haber vida. Es lo que hay carente, por ejemplo, en otros planetas. Entonces podrán haber otros, pero la ausencia de ciertos que nosotros necesitamos para la vida, ¿no? Entonces, ¿de qué hay? Pues es todo un mundo que desconocemos, pero que en unos existen, en otros no. Bueno, también he escuchado muchas veces que muchos dicen, no toques eso porque contiene muchos químicos y pueden quemarte la piel o hacerte daño o algo. Y me surgió la pregunta de qué químicos contienen esas cosas.
Sí, eso es muy cierto y sí deben de tener mucho cuidado. Principales sustancias, a esas que tú dices, no tengo que tomarlas, les llamamos corrosivas, es un ejemplo. Tú no vas a ir en casa y tomar la botella de ácido muriático, es un ejemplo. Eso sí te puede hacer daño, eso te quema la piel. A eso le llamamos sustancias corrosivas, que al contacto te puede quemar, te puede dañar tus vías respiratorias, te puede causar problemas en tus órganos internos, ¿listo? Entonces, eso sí, es muy de tener cuidado de que ciertas sustancias, esas sí, no se deben tocar. Por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido muriático, ácido clorhídrico, muchos, o sea, todo lo que hasta en casa tenemos para limpieza del hogar, pero que están hechas por químicos que sí pueden ser dañinos para tu persona. Es a lo que te decía antes, hay que tener una muy buena información de cuáles son los productos químicos que tú puedes tener un contacto y cuáles no, sobre todo como niños. Claro, sí. También ahorita que estaba pensando se me ocurrió otra pregunta. Nos estabas comentando un poquito que faltan de estudiar elementos químicos que aún no se han descubierto. Pero ¿sabes si hay elementos químicos que se han estudiado en otros planetas y que se hayan descubierto, no sé, a lo mejor en Marte o otro planeta? No, la verdad no. Ay, sí, yo te diría, no te lo podría decir como tal, porque precisamente si tú necesitas de ciertos elementos vitales para vivir, ¿cómo puedes estar en otros? Y eso ha, digamos que impedido en cierto modo la investigación en otros lados. Y otra cosa, ya casi finalizando, Clarisa, y que platicábamos también antes de iniciar el programa con Bruno, Regina, Matías y Mía, también que los elementos sean naturales no quiere decir que los podamos combinar, como el vinagre, decía Bruno, es que el vinagre huele feo y lo puedo combinar con cualquier cosa. Vinagre es una sustancia inofensiva, ¿listo? De hecho, el vinagre, ¿cómo se produce? Y de hecho viene desde la historia de la química y en la antigüedad, con la fermentación del vino, cerveza o leche. Entonces, muchas veces el alcohol, cuando se fermenta, se va a pasar a vinagre. ¿Listo? El vinagre no es más que ácido acético, pero hay ciertos ácidos o ciertos compuestos que son buenos o no son malos. ¿Cuál es la única desventaja del ácido acético? Su aroma. Es un aroma desagradable, sí, pero el ácido acético, el vinagre, ¿qué es eso? El vinagre comercial, tú te lo comes, se lo pones una ensalada bien rico y eso te lo consumes, no te pasa nada. Entonces, simplemente es el conocimiento de sustancias que pueden ser buenas, pueden ser malas, pero el vinagre solo huele, pero es muy bueno. Se ha comprobado que tiene propiedades buenas para la salud. Bueno, pues muchísimas gracias, Clarisa. Se nos acabó el tiempo con el hipo de Matías. Nos despedimos. Hay que dejarlo en el micrófono para que lo oigan todos. No. Y muchísimas gracias. Pues nos contrario. despejaste muchas dudas y sobre todo nos ayudas a tomar decisiones más inteligentes en nuestra casa con todo lo que nos rodea, ¿no creen? Eso sí es muy importante. Muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias, Larisa. Clarisa. Clarisa, no Clarisa. Clarisa. Fue el hipo. Muchas gracias, Clarisa. Hay que quitarle ese hipo. Y te Gracias esperamos a verte ustedes. de nuevo pronto. Sí. Claro que sí. Gracias, queridos Eureka amigos. Eureka, amigos. Ahora vamos a la sección de los escaramujos. Con nuestros amigos de Salvatierra, a quienes les mandamos muchos saludos. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Mi nombre es Ana Paula Rodríguez Zavala, la escuela es Benito Juárez, Salvatierra. ¿Por qué es importante la química? La química es importante porque nos dice de qué están hechas las cosas. Imagina, la química es como una magia que explica cómo funcionan las cosas. Es la ciencia que nos ayuda a entender cómo se mezclan y cambian las cosas todos los días. Por ejemplo, cuando cocinas, mezclas cosas y cambias el color y el sabor.
Al final, eso es química. O el jabón, la pasta de dientes o las medicinas que tienes que tomar cuando te enfermas, pues estas existen gracias a la química. Los colores de tus lápices usan química. Los fuegos artificiales existen gracias a la química. El color de tu ropa es por la química. Piensa que la química es jugar a mezclar y descubrir. Mi nombre es Julio Mateo Campos Alcántara, soy de la escuela Benito Juárez, soy de Salvatierra. ¿Qué persona inició la química? La química empezó cuando las personas tuvieron curiosidad y quisieron entender por qué las cosas cambiaban. Imagínate, todo esto fue solo en beneficio de su supervivencia. Todo inició en realidad con su primera reacción química, la cual fue el descubrimiento del fuego. Con ello vieron que la comida se podía cocinar, el barro se hacía duro y podían hacer vasijas, o el metal podía derretirse y cambiaba de forma. Ya después entonces surgió la alquimia y finalmente dio el inicio a lo que conocemos como química. Mi nombre es Luis Osvaldo Fuentes Pérez, soy de la escuela Benito Juárez, soy de Salvatierra. ¿Existe la piedra filosofal? ¿Existe la piedra filosofal? Pues bien, la respuesta es no. En la época de la alquimia, a la piedra filosofal se le conocía como esa sustancia química legendaria que se decía que era capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o en plata. También se creía que era un elixir de la vida, pues querías buscar la vida eterna y así tener la inmortalidad, o también era útil para el rejuvenecimiento. En realidad, por siglos no fue más que el objetivo más codiciado de la alquimia. Pero no existe ni actualmente existe. Mi nombre es Naomi Valentina Ortega Segoviano, mi escuela es Benito Juárez y soy de Salvatierra. ¿Por qué la alquimia fue importante para la química? Pues bien, la alquimia fue importante porque le enseñó a la humanidad a observar, a experimentar y creer que la materia podía transformarse para mejorar la vida. En realidad, los puntos principales de la alquimia es que enseñó a la humanidad a experimentar y observar, pues buscaba mejorar la vida humana, es decir, ayudaron a crear ciertas medicinas. Creó también herramientas y técnicas útiles que utilizamos el día de hoy como químicos, por ejemplo, la destilación, la filtración, la cristalización o simplemente el uso de material de vidrio que utilizamos día a día. Al final te puedo decir que en pocas palabras, los alquimistas fueron científicos curiosos que querían mejorar el mundo usando su imaginación y sus manos. Mi nombre es Jocelyn Giselle Cisneros García, estoy en la escuela Benito Juárez en Salvatierra. ¿Por qué la química se llama así? La química se llama así porque viene de una palabra antigua que significa cambiar y transformar las cosas. Antiguamente se conocía como quemeia, que quería decir el arte de transformar las cosas. Ya después derivó a alquimia y finalmente química. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Eureka amigos, gracias por escucharnos. Y nos pueden escuchar la próxima semana. Si se perdieron un programa y si quieren volver a escucharlo, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Spotify. O escriban al número 473-152-8067. Gracias Eureka amigos. Gracias Eureka amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka la próxima semana. Eureka amigos. Eureka. 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 Eureka amigos. Una
un espacio de ciencia para niñas y niños. Producción de imagen y marketing digital, Denise Balandrán. Grabación, edición, diseño sonoro y mezcla, Claudia Ríos. Este es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Universidad de Guanajuato.